Bienvenidos a los entreactos organizados por el Teatro de la Abadía, la revista Godot e IMAS. En esta ocasión vamos a contar con Julián Fuentes Reta, que es el director de Canción del primer deseo, la nueva dramaturgia de Andrew Bovell, que se estrena en el Teatro de la Abadía, un espectáculo que ahonda en la memoria histórica de nuestro país y sobre el que vamos a hablar con el propio director. Bienvenido a los entreactos, Julián. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión tenerte en los entreactos. Y a mí estar. Sí, porque además normalmente pregunto por la primera vez que llegasteis al Teatro de la Abadía. Y sé que tu primera vez es muy importante porque además fue tu primera vez también siendo padre. Sí, yo estaba ensayando para una obra de aquí cuando me llamó su madre y me dijo, opa, esto ha pasado. Y me acordaré siempre y además tengo como ese punto de referencia, ¿no? Entonces es un retorno con más bagaje, por así decirlo. Pero vamos, muy contento de poder volver, ¿no? De que las cosas sigan y pasen al mismo tiempo y continúen. Sí, y bueno, me gustaría que me contaras pues, qué supone para ti entrar en la Abadía, en este espacio, con un espectáculo como Canción del primer deseo. Pues precisamente por eso, para cerrar un ciclo y comprobar, ¿no? Como que ha pasado el tiempo para bien y también porque la Abadía siempre ha sido... Yo venía mucho cuando era estudiante, cuando estaba estudiando teatro y he visto montajes que me han cambiado aquí, ¿no? Y la Abadía aparte es siempre un teatro de referencia para abrir ciclos, cerrar ciclos. Y yo me acuerdo que vi aquí un montaje que me cambió, que fue La baraja del rey de Don Pedro, que dirigido por José Luis Gómez, que... Buah, fue como, esto se puede hacer, y a partir de ahí pues ya vas teniendo como esos referentes de hacia dónde quieres viajar. Sí, pues si quieres continuamos la conversación dentro y así nos imbuimos del espíritu de la Abadía. Vamos para la Abadía. Son 3 títulos, una trilogía con Andrew Bovell. Es Cuando deje de llover, Las cosas que sé que son verdad y Canción del último deseo. Del primer deseo, yo ya me voy a la última parte de la trilogía. Sí, a la última parte. Pues sí. Canción del primer deseo. Sí. Me gustaría que me hablaras de cómo nace esa relación, ¿no? con Andrew. Pues Andrew lo conocimos en la segunda tanda que hicimos Cuando deje de llover. Yo viví en Australia, he vivido en Australia 2 años y pico, más entradas y salidas por azares de la vida. Y yo conocí a Andrew porque Andrew allí pues es un dramaturgo muy reputado, pues como es Juan aquí, ¿no? Y lo conocía porque era una pieza indispensable para conocer el teatro y el cine australiano. A mí todo el mundo me dijo, si quieres entender la psique australiana tienes que ver estas películas, y una de ellas era Lantana. Yo la vi y es una pasada. Y después Jorge Muriel fue a Nueva York, cogió este texto, me lo trajo, yo acababa de ser padre, mi hija tenía 6 meses, lo leí y le dije, imposible, no puedo hacer esto, hasta que la niña no tuvo 3 años, que me había enterado un poco de que iba la movida, imposible. Y lo hicimos un poco Cuando deje de llover, pues fue muy bonito, ¿no? Porque fue sencillamente hacerlo porque necesitábamos hacerlo. Y de pronto el teatro se petó. Yo flipaba. De hecho, porque fue todo un acontecimiento, tanto de público como de crítica. Pero no podía flipar más. Yo, de hecho, yo voy, como todos los directores, pues a hacer la sesión de control, pero yo suelo ir los martes, los miércoles, a mí los fines de semana me agobian un montón, y estaban con suelo, tienes que venir, tienes que venir. Y me acuerdo que fui un sábado y fue a entrar ahí en el matadero y ver que había peña sentada en los escalones. Yo creo que no me ha asustado más en mi vida. O sea, siempre, el otro día hablaba con Andrew y siempre se dice, ¿no?, que tienes un poco como artista a veces el sentimiento del impostor. Y yo cuando vi aquello petado de peña, dije, ahora es cuando van a ver que no es para tanto. Y me senté y fue una sensación rarísima, y a partir de ahí un poco nuestra carrera empezó. Y por azares de la vida vino Rhys Graham, que es un director de documentales, le dijo a Andrew, oye, han hecho unos españoles una movida con tu obra que lo tienes que ver. Y vino Andrew a verla y le gustó, evidentemente, porque se hizo el pase torero, o sea, quiero decir, salió a saludar y salió, hacíamos a 4 bandas, y después estuvimos ahí en el matadero tomando un vino hasta que nos echaron, y hasta hoy, y la verdad es que fue como clac. Ahora ya entendemos un poquito más, después de casi 10 años de colaborar, por qué nos entendemos, ¿no? Pero en ese primer momento fue pues eso,
Bueno, un flechazo, pero con todo el trabajo suyo y el nuestro detrás. O sea, un flechazo, pero con fundamento. Sí, bueno, comprobando un poco cada uno, ¿no? Las energías y las formas de pensar y las formas de trabajar que teníais. Y es alucinante, porque somos de dos... No hay... Yo, de hecho, yo viví en Perth, en Australia Occidental, que es donde nació Andrew. Casualidades. Y geográficamente es el punto más alejado de España del planeta. Yo cuando me fui allí, yo me quería ir y dije, pues me voy. Yo soy de Zaragoza, a la Baturra dije, me voy, ya que me voy, pues me voy lo más lejos posible. Claro. Y sí hay una sinergia muy, muy fuerte entre su escritura e incluso la psique australiana, la nuestra. Son misterios, ¿no? Nunca sabes por dónde va a cuadrar. Y teniendo en cuenta la aceptación, lo que hablábamos de los dos primeros títulos, ¿qué ha supuesto para ti como director? Porque ahora me hablabas un poco del síndrome del impostor y de cómo impactaba, ¿no? ese primer momento que se llenó todo el teatro. Pero después, ¿cómo ha venido tu carrera? Pues bien, supongo. Quiero decir, desde entonces he seguido trabajando, he hecho muchas otras cosas y digamos que los dramaturgias de Andrew ha sido como una especie de espina vertebral que ha ido... Siempre teníamos como muchas otras cosas en medio y otro proyecto de Andrew. Muchas cosas en medio y otro proyecto de Andrew. Y Canción del primer deseo, la primera conversación la tuvimos en el 2017 y es una obra de teatro colectiva. O sea, nosotros nos juntamos para hacer una investigación sobre determinados temas y con el tiempo extra además que tuvimos todos por la pandemia, si no, igualmente hubieran sido 4 años, pero se han convertido casi en 6, también por ese parón, que de todas maneras a él le vino bien porque también estuvo escribiendo y retocando y remodelando, ¿no? Y entre medias además habéis tenido como ciertos proyectos también con el colectivo... Número Cero. Sí. Sí. Yo es que siempre me busco las castañas porque sí que es cierto que para hacer estos proyectos que son... No es que sean proyectos de investigación, sino de dedicación. Tienes un tema, pero vas quitando capas, capas y capas y entonces vamos haciendo laboratorios, ¿no? Hemos hecho laboratorios en Cuarta Pared, el festival surge a lo largo de todos estos años. Yo soy muy persistente, yo creo que es la única cualidad que de verdad veo que tengo, aunque también tiene la parte de ser tozudo con cosas que también a veces tienen su lado complicado. Pero es como tengo una idea en la cabeza y voy tiqui, 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 y a lo largo de los años casi todo está orientado a un solo proyecto vertebral. Y ahora con Canción pues sí que ya cerramos un ciclo. Y definitivamente cerramos un ciclo y de hecho lo que me queda después, aparte del post-performance blues, que luego ya sé que va a venir, va a ser como un paisaje por delante de decir, bueno, pues esto ya lo has hecho y ahora qué pasa, ¿no? Pero bueno, todavía no estreno. Claro, ahora estamos aquí con el estreno a las puertas, ¿no? Exactamente. Julián, como a todos los invitados de los entreactos, te hemos pedido que nos trajeras un objeto que tuviera relación con el espectáculo. Bueno, cuéntanos qué objeto nos has traído tú. Pues esto es una plantita, un tomillito, pero nosotros empezamos, tomilla además, cuando empezamos la investigación sobre lo que luego se ha convertido en Canción del primer deseo, empezamos a investigar sobre la relación entre la vida vegetal y la vida animal, por ejemplo, con un filósofo y biólogo muy importante, neurobiólogo de las plantas, aunque él dice que las plantas no tienen neuronas, pero así nos entendemos, que es un italiano que se llama Stefano Mancuso. Y empezamos a investigar sobre todo cómo puede ser esto de cómo se organizan las plantas y toda esta historia. Empezamos a pensar mucho en esto y al final he traído un tomillo porque sí que es una planta pues, muy, muy española, que crece en todos los lados y además yo creo que bueno, ahí en nuestro país hay muchos paisajes, pero el tomillo parece que puede ser un punto común. Entonces tiene que ver con ese principio de investigación sobre lo vegetal y con que hemos acabado haciendo una obra sobre nuestro país y nuestra herencia. Sí, de hecho, a mí al leerlo me ha evocado a mi abuela, a mis raíces. Te lo iba a decir, Sí. es que es la infancia, el pasado, el presente y esperemos que el futuro, si no, lo acabamos reventando todo. Pero vamos, además está floreciendo. Está precioso. Y hablabas del proceso de investigación. Según creo, han sido cerca de 5 años de investigación. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Porque 5 años se dice pronto. Es verdad que hemos tenido la pandemia, como comentábamos antes,
pero... Pues 5 años es como tener un hilo rojo, una cuerda de violín tensa en el estómago durante 5 años diciendo y canción, y canción, y canción. Le hicimos también las cosas que sé que son verdad entre medias. Empezamos investigando sobre esto y al final acabamos... Me acuerdo que un pelotazo así de la investigación fuerte, bueno, pero hemos hecho de todo. Desde nosotros en la página web del Número Cero Collective trabajamos también con una instalación audiovisual, unas liadas que te cagas. En un principio la obra iba a ser una trilogía que iba a estar la primera parte en la Inquisición, la tercera en el futuro de Europa y la segunda se situaba durante la posguerra y el presente, y que es donde se sitúa Canción del Primer Deseo, ¿no? Y yo siempre le dije a Andrew, bueno, pero vamos a hacer la de la Inquisición primero, la del futuro, que a mí la parte de hablar de nuestra herencia, pues como creo que como a todos, pues me cuesta, ¿no? Y me dijo, pues precisamente porque te cuesta, vamos a empezar por esa. Y al final, pues por esa hemos empezado. Y yo todavía le digo, ¿y la de la Inquisición? ¿Todavía reclamas? Sí, todavía reclamo. Y yo digo, a ver, yo firmé por una trilogía, pero bueno, vamos a acabar esto. Y ahí estamos con el tomillo a ver si crece y reverdece. Pero sí, yo siempre el tomillo me recuerda al sur de Aragón, a los campos de Caspe, que mi padre es de allí, y cuando era chiquito iba para allá también siempre a comer cerezas y con estos campos que huelen en verano, además que sobre todo el olor con el calor. Sí, es potente. Y, sí, sí. Bueno, en el escenario vamos a hablar del espectáculo en sí, del montaje. Tenemos a Consuelo Trujillo, a Pilar Gómez, a Borja Maestre y a Jorge Moriel, que además es el encargado de hacer la traducción del texto. Y cada uno de ellos, además, tiene el reto de interpretar 2 personajes diferentes en 2 momentos diferentes también de nuestra historia. Sí, porque el arco de... Bueno, el arco, ¿no? va saltando realmente. Un clásico beliano. Sí, quiero que me cuentes eso. ¿Cómo es ese reto que se les ha presentado a los actores y a ti como director, claro? Pues para mí son 4 bestias, quiero decir. Sí que es cierto que en el proceso de investigación hicimos muchas improvisaciones y por lo tanto hay parte de cómo nacen los personajes que nace también de sus energías. Eso es precioso. O sea, ha sido como... Espero que esta obra tenga mucho recorrido, que la haga otra gente y que se haga pues, en Australia, otra vez aquí, que no la hagamos nosotros, etc. Pero ver cómo esa semilla de esa persona está plantada en un personaje que a su vez se desdobla en 2. Luego también vamos a tener a Olga Díaz, que va a sustituir a Pilar en algunas funciones, que también se está pegando un currazo que flipas. Y la verdad es que es increíble, es teatro puro. O sea, teatro puro no por el hecho de hacer teatro, sino que qué cantidad de cosas podemos hacer. Hay momentos en los que los personajes cambian los actores cambian de personaje así, y no hay absolutamente ningún problema, ¿no? Está dentro de toda esta convención ritual de nos tenemos que contar una historia y no hay ningún obstáculo. Y para ellos es un tour de force. Otro día les decía, venga, tal, y hay algunas partes incluso que de la pieza que para hacerla más fluida, porque además es muy acuática canción, tiene que ir fluyendo, ¿no? Los cambios de personajes son a vista de público en el escenario, ¿no? Y otro día me miraban todos así y decía, supone que esto es lo que más os gusta hacer, ¿no? Pues hala, venga, un personaje a otro cambiando una ceja, ¿no? Y se puede hacer, es maravilloso, se entiende perfectamente y para ellos es un viaje psiconáutico. O sea, se pegan un pedazo de viaje que hay veces que les veo así. El otro día en el ensayo general que me toca hacer de Carmen de tal y los veía todos como en un mundo paralelo, ¿sabes? Muy, muy interesante, la verdad. Sí, no, y además es que lo que tú dices, que es interesante para ellos trabajarlo y para nosotros como público también ver todo ese cambio, esa transformación en cuestión de segundos, ¿no? Delante de nuestros ojos, que es un poco la magia del teatro. Caemos un poco en el tópico ese. Además, como estamos hablando la obra se desarrolla en el 68 y en el presente, ¿no? Entonces, este salto constante te provoca una reflexión sobre la herencia que es inmediata, ¿no? Este personaje que ahora vive en el presente de Madrid, de pronto tiene un reflejo, ¿no? en el 68, y luego también en la obra narrativamente se retrotrae al año 43 y al principio de la guerra, aunque de eso no lo mostramos en escena, ¿no? Entonces ver como todo esto, como a veces estamos tan seccionados en el pasado, tal, de esto no hay que hablar, de no sé qué, de patatín, de patatán, ver cómo fluye todo esto delante de tus ojos es como sí, y a mí el año 68 en España me pertenece, el año 43 en España me pertenece, el año 37 en España me pertenece, y además estamos hablando de la generación de
de nuestros abuelos. O sea, Claro. es que tampoco estamos hablando de... Sí, que es muy reciente. Totalmente. Lo tenemos ahí. Todavía hay testigos de todo ello vivos. Sí, con lo cual, ahí están. Sí. Y además, igual, esperemos, ¿no?, que podemos ir cambiando el relato sobre la memoria para que el olvido no se instale. Eso es fundamental. Sí, me gusta mucho además, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que es que acabas de utilizar el adjetivo bobeliano para definir el teatro de Andrew, y es verdad que él utiliza el cómo, el cuándo y el porqué de las sagas familiares, ¿no?, para contar. Y en esta, además, contamos con la memoria histórica de nuestro país. Sí. Y es muy interesante que sea él, desde la otra parte del mundo, desde la otra, como tú dices, desde el punto más alejado de España, el que cuente nuestra historia, ¿no? Y que alguien que esté, un agente externo a nuestra historia, sea quien ponga la mirada sobre ello, porque nosotros estamos condicionados, tenemos muchas heridas todavía sin sanar, con lo cual sí que me gusta que me contaras cómo ha sido esa mirada, ¿no?, que cuando lo habéis encontrado vosotros. Entonces me acuerdo que decimos cuando dejé de llover y las cosas, y habla un poco de la psique australiana, descubrimos que la psique australiana y la psique española tenían heridas parecidas, que también tiene que ver con el pasado reciente. Y nosotros hemos contado un poco, hemos ofrecido nuestra perspectiva sobre su historia, ¿no? Y ahora era como justo que él hiciera lo mismo. Y además es que lo has expresado muy bien. Entonces hay momentos en el laboratorio cuando estábamos concibiendo las escenas, las situaciones, esto es una obra ficticia, pero hay muchas cosas que duelen mucho todavía. Duelen, recuerdan, y tenemos que empezar a respirar y a tratar de otra manera, ¿no? Y precisamente ha sido la mirada del extranjero, la mirada de alguien que viene de fuera y te dice, mira, esto pasó, esto es así, esto es lógico. Es un poco lo mismo que nosotros podríamos haber dicho sobre el pasado colonial australiano, ¿no? Y la relación con las tribus indígenas, etcétera, con esa claridad y con esa compasión. Además de decir, bueno, esto fue un horror, pero hay que... Más en esta obra se dice concretamente, lo hecho está, pero entonces ¿qué hacemos, no? ¿Cómo seguimos, no? Y esa mirada que ha tenido Andrew, siempre asesorada, porque había un par de momentos que hemos dicho, por aquí no vayas. No con ningún hecho de la historia, sino con temas caracteriales, ¿no? Porque los anglosajones, el otro día tuvimos una pedazo de discusión preciosa sobre la base del catolicismo y la base del protestantismo y todo esto, y de cómo funcionan los recursos de la culpa y tal y cual. Y ellos, y de hecho en este país siempre ha sido un puerto desde antes que vinieron los fenicios, los romanos, o sea que ha venido todo el mundo y ha dicho, ¡ah, qué guay!, ¿no? Vamos a hacernos una casa aquí y tal. Y desde siempre Iberia ha sido un sitio, y España ha sido un sitio, un crisol de culturas, ¿no? Pero siempre están con esa fascinación de, ¿cómo podéis estar de cañas? Y de decir, bueno, sí, no estamos de caña, no nos veas solo en esa superficialidad, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un sentido del tempus fugit, a veces explicaba esta cosa del ser y el estar, ¿no? Que como yo estoy en I am, yo decía, no, hay cosas en la vida que son transitorias, ¿no? Entonces tenemos que respirar eso. Y ese contacto cultural ha sido muy bonito. Y luego lo que nos ha ofrecido ha sido que no le ha temblado el pulso a la hora de decir... Y nosotros hemos asistido al texto y ahora en los ensayos bastante sobrecogidos al desarrollo de nuestro propio devenir histórico y identitario, ¿no?, en este país. Y está siendo muy enriquecedor. Está siendo doloroso, pero también está lleno de futuro. O sea, como todo, es que la vida sigue para adelante. Claro. Está lleno de futuro. Sí, yo veo mucha apertura, ¿no?, en todo lo que se cuenta, porque además son vidas lo que estás contando, y las vidas continúan más allá del momento en el que echamos el telón. Total. Y esto se ve mucho en esta función. Esta cosa, si estás todo el rato mirando al pasado, pues sí que es cierto que te puedes quedar enganchado, pero si no miras al pasado para entender el futuro, vas como si tu mente fuera un pasillo, no ves la cantidad de posibilidades que hay, y el hecho de que las cosas siempre sanan. Al final sanan. Si las dejamos sanar, sanan. Y al final siempre las dejamos sanar. O sea, porque esto es lo que me mola del rollo de las distintas generaciones, porque si tú ves una cosa vista de pájaro, pues es irremediable, ¿no? En el span de una sola vida, pues cada uno hacemos lo que podemos. Pero cuando ves de abuelos a bisnietos, ¿no?, ves que la vida se transforma y que no se puede parar, ¿no? Y esa cosa que ahora, claro, Bobel ha hecho eso, lo bobeliano, pero claro, ahora nos afecta a nosotros particularmente. Entonces hay un momento que dices, ¡oh! ¡Ostras! De perspectiva vista de pájaro, ¿cuántas cosas se ven? Pero me gusta mucho, para finalizar, para despedirnos, el quedarnos con el concepto de sanación. Sí.
es que al final es lo que sobrevuela toda esa mirada, ¿no? Y no es por un, ay, sí, vamos a curarnos con la cosa esta del well-being y el mindfulness y tal, sino porque al final es coger esa corriente y entenderla, entender cómo se pueden producir estos recursos y cómo podemos, sobre todo, sacar lo mejor de ellos, ¿no? Comprenderlos para que no se vuelvan a producir. Pues muchas gracias, Julián. No, muchas gracias a ti.